Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Sujei Gil Urbina. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital General de Cancún. Soy médico general. Laboro en el área de urgencias. Hoy estoy cursando la maestría en Fundamentos de Dirección en Salud Pública. Y voy a hablarles del tema de negligencia médica, el cual es un tema sumamente importante para el desarrollo de las actividades que cada día desempeñan los médicos en su práctica profesional. Hablemos primero del acto médico. ¿A qué se refiere el acto médico? Bueno, van a ser los hechos y actos jurídicos que va a realizar el profesional de la medicina frente a un paciente, involucrando su ética y a la sociedad. Por lo tanto, todo acto médico va a estar regulado por normas y reglamentos. Y obviamente debe de haber una responsabilidad médica a todo acto. Estos actos deben de ser el ejercicio profesional correcto y adecuado para nuestro paciente. Sin embargo, en algunas situaciones podemos caer en negligencias médicas y esto debemos de darlo a conocer. ¿Qué es una negligencia médica? Bueno, es lo que se debe de hacer, pero no se hace, y lo que sabiendo y teniendo el conocimiento que no se debe de hacer, se hace. ¿Como cuáles? Vamos a poner un ejemplo. Dar un diagnóstico erróneo o algún error quirúrgico, como por ejemplo que estás en una cirugía y estás operando una fractura y resulta que la fractura no era en el miembro adecuado porque te equivocaste entre derecha e izquierda y operas algo que no tenías que operar. La falta del consentimiento informado, esta es una negligencia también. Por ejemplo, cuando vamos a tomar algún laboratorio o vamos a hacer algún procedimiento con el paciente y no le informamos de lo que se le va a hacer y para qué se le va a realizar tal, como por ejemplo un estudio de VIH. Para poder nosotros hacer estudios de sangre y sobre todo de VIH tenemos que pedir el consentimiento de nuestro paciente, que él lo autorice y que esté consciente de lo que se le va a hacer y con qué fin se le va a realizar. Otro ejemplo de negligencia podrían ser las lesiones que se ocasionan al nacimiento, es decir, que por actuar en una mala praxis, al momento del parto puedes llegar a lesionar o a fracturar o a luxar parte del cuerpo de algún recién nacido. Otra negligencia podría ser el tratamiento retrasado. Es decir, que si yo ya sé mi diagnóstico y ya lo tengo concretado, pero me tardo en dar el tratamiento sin ninguna objeción o sin ningún obstáculo, esto me puede llegar a producir que mi paciente pues no se recupere de la manera adecuada y pueda haber algún tipo de complicación mayor. Otro podría ser los errores en la anestesia, que pues a veces no ponemos la cantidad adecuada del medicamento anestésico o ponemos otro que no conviene o hacemos un tipo de invasión o de anestesia que no se requiere para el tipo de cirugía que estamos realizando. Errores en la medicación. Esto también suele ser muy frecuentemente y sobre todo en niños. Sabemos que para los niños tenemos que dosificar los medicamentos de acuerdo a su peso y en algunas ocasiones nos dejamos llevar por lo que dice la etiqueta del medicamento, que de 2 a 4 años le puede dar 5 mililitros, pero pues si mi paciente no cumple con el peso, pues tengo que calcularle de acuerdo a su kilo de peso la dosis del medicamento. Y bueno, estos podrían ser algunos actos
u omisiones que se pueden dar como una negligencia médica. Otro aspecto importante es cuando actuamos con imprudencia durante la práctica médica. ¿A qué se refiere esta imprudencia? Bueno, va a ser el daño causado por el acto médico sin tener en cuenta las precauciones ni medir las consecuencias que podemos ocasionar en nuestro paciente. Por ejemplo, que estamos en un proceso quirúrgico y el anestesiólogo está dando la anestesia a un paciente y en ese momento le hablan que llega una urgencia y que necesita dar la anestesia a esa urgencia. Llámese de tipo obstétrica, llámese de tipo quirúrgica, como un baleado, por ejemplo, pero si él está en su sala, tiene que terminar el procedimiento antes de poderse ir a otra sala. En muchas ocasiones y en muchos de los hospitales carecemos de personal, entonces caemos en realizar este tipo de acciones que están mal empleadas al querer hacer todo o querer salvar más vidas o querer responder al trabajo, y a veces no lo hacemos con dolo. Sin embargo, por eso es que no medimos las consecuencias que pueda dejar esta acción u omisión de alguna manera. Bueno, otro hallazgo es la impericia, que como bien les había mencionado, a veces queremos hacer todo aunque no tengamos los conocimientos, la experiencia o las habilidades para el desempeño de la profesión. En muchas ocasiones, por ejemplo, llega un paciente que se cortó con una máquina o con una sierra y pues se fracturó un dedo o se llegó a fracturar o a lesionar el tendón. Y muchas veces el médico de urgencias, y me ha pasado a mí en mi ejercicio profesional, que pues para no esperar a que llegue el cirujano plástico o la reconstructiva, pues tú lo que haces es detener el sangrado y tratas de por lo menos ayudar a hacer una tendinografia. Sin embargo, a veces no tenemos la experiencia, quizás tengamos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia ni mucho menos la habilidad. Muchas veces ahí en urgencias pues podemos tener esta habilidad por el paso del tiempo que llevamos realizando estos procedimientos. Sin embargo, estos no se deben de hacer sin que esté el médico adscrito especialista para que él nos apoye en cualquier complicación que se pudiera realizar. Otro acto de impericia podría ser, ahora yo lo he visto mucho en los procedimientos cosméticos. Hay algunas personas que están aplicando botox, que están aplicando ácido hialurónico, plasma en algunas mujeres, ¿verdad? Pero no falta la persona que te quiera hacer un ajuste en tu nariz y pues te diga, no, pues yo te cobro menos y lo hago. Sin embargo, no tienes ni la licencia para hacerlo, no tienes la experiencia y a lo mejor con un diplomado obtuviste una habilidad. Sin embargo, esto no justifica el que tú ya puedas ser cirujano plástico y hacer una reconstrucción de nariz o de alguna otra parte del cuerpo, hablando en forma de cosméticos. Y ocurre muy seguido. Entonces hay que tener en cuenta que antes que nada tenemos que proteger la salud de nuestro paciente, porque esa es nuestra finalidad como prestadores de la salud. Siempre ver el bienestar físico, mental y social de nuestro paciente, ya que si por algún procedimiento o un acto que no se debió de haber realizado ocurre una complicación, también le estás causando un daño psicológico, económico y social, porque quizás va a ser marcado por la sociedad. Entonces
antes de realizar cualquier eventualidad, cualquier acción, primero tenemos que actuar con conciencia, saber nuestras limitantes como especialistas, como médicos generales, como profesionales de la salud y ver hasta dónde llega mi capacidad para poder atender ciertas circunstancias o actos que se nos puedan presentar durante la acción médica. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, pero pues bueno, podemos continuar entonces. Bueno, cuando hacemos algo malo, como lo que les acababa de comentar, la imprudencia, la impericia o las negligencias, estos no se pasan por alto. Estas deben de ser demandadas y se tiene que hablar. Entonces, para sancionar, porque todo esto, toda acción, pues requiere una reacción y una sanción. Entonces, ¿quién protege a nuestro paciente? ¿Quién? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Constitución es la más importante en cuanto al marco legal, puesto que es la primera instancia que se puede acudir para demandar algún acto médico. Posteriormente está la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud y posteriormente las leyes y las normas que rigen todos los actos médicos. Por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos tenemos muchos artículos los cuales se encargan de la protección de la salud de nuestro paciente. Entonces, hablamos en el artículo 1 y 4 que dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley va a definir las bases para el acceso a los servicios de salud, es decir, que a donde esté un centro de salud, un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel de atención, toda persona que esté comprometida su salud o su vida tiene que acudir a estas instancias y aquí se les debe de atender sin ningún rechazo. No podemos rechazar a ningún paciente. Bueno, en el artículo 3 habla de la organización, el control y la vigilancia de los servicios y establecimientos de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona, como les mencionaba, tiene derecho a ir a un establecimiento de salud y ser atendido por un profesional. En el artículo 7 nos menciona que toda persona tiene derecho a tratamientos de infertilidad, así como técnicas de reproducción asistida. O sea, no nada más es la parte médica o que estés enfermo y requieras de algún procedimiento o tratamiento. También la ley protege para si tú no quieres ser madre o si tienes el deseo de ser madre y por alguna circunstancia esta no se ha dado, bueno, entonces someterte a estudios y tratamientos para poder dar atención a ese requerimiento que es importante para toda mujer, ser madre o no serlo. En el artículo 73, la ley nos dice que se dictarán leyes de salubridad de manera general, o sea, todas las atenciones tienen que tener una ley, todas están protegidas por la Constitución. El artículo 83 nos habla de que la salud es un derecho social fundamental del Estado, lo que garantiza como parte del derecho a la vida. O sea, habla de que toda persona tiene derecho a tener una atención médica de calidad en el momento indicado y procurando salvaguardar siempre su vida. La Ley General de Salud. ¿Qué es la Ley General de Salud? Bueno, pues esta ley va a reglamentar el derecho a la protección a la salud, hablando del bienestar físico, mental,
mejorar la calidad de vida, el acceso a los servicios de salud y otorgar medicamentos y tratamientos sin ninguna exclusión. Para esto también tiene muchos artículos. Yo les voy a hablar de algunos porque la verdad es que son demasiados artículos. El artículo 2 nos habla de la protección a la salud, cuidar y mejorar esa calidad de salud. El artículo 32 de proteger, promover y restaurar la salud. Eso es lo que siempre el profesional de la salud tiene que tener en cuenta. También el artículo 37 nos habla de eximir las cuotas de atención, o sea, toda atención médica debe de ser gratuita aquí en México. En el artículo 77 bis nos habla de los regímenes estatales de salud que preverán de manera integral los servicios de salud y los medicamentos. O sea que todos los establecimientos tienen el derecho, tienen la obligación de proteger la salud y de dar todo el manejo continuo al paciente hasta su recuperación, incluyendo su rehabilitación y su tratamiento. El artículo 110 nos habla de la promoción a la salud. Esto es de prevenir y proteger a nuestra población antes de que se llegue a producir una enfermedad que se pudo haber evitado o complicado. El artículo 166 bis 19 nos habla de que el personal médico que deje de prestar la atención médica en una situación terminal será sancionado. Es decir, que el profesional de salud tiene la obligación de llevar a cabo todo el tratamiento completo hasta la fase final del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no puedes decir, bueno, como ya se va a morir, pues ya lo voy a dejar aquí para que se pueda morir. Pues no, tenemos que darle hasta el mínimo tratamiento. Por ejemplo, si es un cáncer terminal, estos pacientes pues en algunas situaciones ya no comen, tienen mucho dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no dejarlo ahí que se muera solito. O sea, tenemos que, por ejemplo, poner una sonda de gastrostomía para poder darle alimentación o dar alimentación parenteral para que curse los últimos días de su vida o su etapa terminal de una manera digna, como toda persona necesita. De no hacerlo, pues estos actos van a ser sancionados por la ley. Bueno, ahora vamos a hablar del reglamento de la Ley General de Salud. ¿Qué nos dice el reglamento? Bueno, en el artículo 259, que es el que tiene por objetivo proveer el cumplimiento de la Ley de Salud, lo que se refiere a la prestación de los servicios médicos con el fin de proteger, promover y restaurar la salud. Llámese en el ámbito curativo, en el ámbito de rehabilitación, ¿verdad? Y preventivo y paliativo. Es como les mencionaba hace un rato. No podemos dar el tratamiento, pues ya se fracturó mi paciente, bueno, ya lo operé. Bueno, pero pues ahora necesita de una rehabilitación. Entonces no lo puedo dejar así como que ya lo operé y bueno, pues ahí a ver cuándo se puede recuperar él solo. Lo tengo que mandar a una rehabilitación. Ahora, la medicina preventiva, esta es sumamente importante, hacer promoción, poner a trabajar a todo el personal médico de todas las instancias de salud para prevenir enfermedades, y esto hablando de vacunas. La forma paliativa, nos habla pues de que los pacientes de etapa terminal pues también tenemos que dar un tratamiento digno, dándoles lo mínimo necesario para que tengan una mejor vida hasta que llegue su término. Bueno, de las leyes, algunas de las leyes nos habla, por ejemplo, que tenemos muchos tipos de leyes. Una es la ley de amparo. Esta es el medio de defensa en contra de los actos de la autoridad, es decir, que si mi director me dice que yo tengo que ir a hacer
algo que no me compete, como por ejemplo yo como médico de urgencias y que me manden a la terapia intensiva, hacer por ejemplo una intubación o colocar un catéter subclavio, pues a lo mejor no podría yo hacerlo y entonces de esta manera me podría amparar. La Ley de Acción Pública y Privada, bueno, nos habla que en el artículo 134 todos los recursos económicos deben de estar destinados en la federación y a todas las entidades federativas, es decir, que se procure que todos los recursos lleguen a las instancias adecuadas para proteger y promover nuestra salud. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues es el órgano donde está conformado por las Secretarías del Estado, la Auditoría Superior de la Federación. La Ley de Voluntad Anticipada. Esta es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que está sufriendo de una enfermedad incurable hasta su fase terminal, es decir, tienes que informarle al paciente y al familiar de la situación por la que se está viviendo su paciente y que él te autorice ciertos tratamientos o acciones para que llegue hasta la etapa final. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, nos compete a nosotros como salud vigilar que toda paciente que llegue con datos o estigmas de violencia, pues ya tenga un tratamiento adecuado y de calidad y a la brevedad posible. La violencia obstétrica. Muchas veces las mujeres son violentadas porque por parte del médico les grita, las maltrata o incluso las llega a ofender de no estés gritando ahorita porque cuando estabas procreando a tu bebé pues no gritaste, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no se deben de hacer y esta violencia debe de ser castigada. Bueno, ahora nos vamos con las normas. Las normas más importantes que debemos de visualizar son las del expediente clínico. Esta norma tiene por encomienda tener y recabar toda la información y los datos personales de nuestro paciente, así como imágenes, notas médicas, tratamientos, certificados, todo debe de ir dentro del expediente clínico porque este órgano nos va a ayudar a ver cómo ha ido la acción médica desde que llegó el paciente a la institución. La norma 046 pues, nos habla de la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres, es decir, que cuando llegue una persona, mujer, violentada, ya sea física, sexual o psicológica, debemos de dar la atención inmediata, los tratamientos correctos inmediatos y derivar a nuestro paciente, ya sea al área de ginecología si tiene una lesión sexual, vulvar, anal o bucal, o referir a nuestros pacientes a psicología médica para que lleven a cabo todo el proceso psicológico y procurar restablecer la salud y el bienestar psicológico de nuestra paciente en el menor tiempo posible. La norma 045 nos habla de la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de las infecciones nosocomiales. Es bien importante cuidar toda la integridad de nuestro paciente, puesto que cuando llega a una institución, pues tenemos que, si fue por dengue, bueno, ponerle pabellón para evitar que otro paciente se nos contagie por dengue, porque si puede llegar un mosquito, lo pica y pues ya voy a tener, en vez de un paciente con dengue, hasta el personal infectado por esta picadura de mosquito. Entonces tenemos que proteger y vigilar que todas estas medidas sean cumplidas durante el proceso de la atención médica. Ahora bien, también nos habla de la norma RO 25 de la igualdad laboral y la no discriminación para las prácticas de igualdad laboral. Esto es para los trabajadores, porque también los trabajadores deben de tener una igualdad laboral y no discriminación. Los tienes que proveer de todos sus equipos materiales e instalaciones adecuadas para que puedan dar una atención médica de calidad. Bueno, la responsabilidad profesional. Hablábamos de que estos pueden ser sancionados. ¿Quiénes los
van a sancionar. ¿A dónde debo de ir? Bueno, pues primero es, como les decía, primero a la Constitución. Vamos a ir al Ministerio Público, porque en el artículo 228 dice que serán responsables de los delitos que se cometan en el ejercicio de su profesión, y estos van a ser sancionados, como la responsabilidad social, administrativa, penal, moral, civil, entre otras. Por ejemplo, la CONAMED, ahí podemos ir a demandar algún acto, negligencia, impericia o imprudencia, porque es una instancia especializada para recibir las quejas, investigar las irregularidades que se pudieron haber presentado en los servicios médicos y emitir sus opiniones y acuerdos, los cuales permitan solucionar los conflictos de imparcialidad. Y pues nos habla en el artículo 152 que se va a castigar con prisión de 3 a 6 meses o multa de 18 meses o hasta inhabilitar para el ejercicio de la profesión, y además pagar la indemnización de nuestro paciente que se haya sido dañado. Estas son nuestras dependencias. Otra dependencia importante es la CNDH, que habla de nuestros derechos humanos, que en este marco legal pues hablamos de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a tener las prestaciones oportunas, profesionales y idóneas en la calidad y responsabilidad médica. Esta tiene por objeto proteger los derechos, además de llevar a cabo las actividades de promoción, de estudio y divulgación de los derechos humanos. Este va a estar siempre defendiendo a todas las personas si hay alguna irregularidad. Va a aportar las herramientas teóricas y prácticas de las autoridades responsables y va a impartir la justicia para la investigación, persecución y sanción eficaz del delito. O sea, todas las acciones mal actuadas en el acto médico, todas van a tener una sanción de acuerdo a este tipo de artículos y de acuerdo a lo que se haya realizado. Y bueno, esto es mi presentación, espero haya quedado claro. Les agradezco mucho su atención y estoy para servirles si tienen alguna duda o pregunta. Gracias.